Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Leticia, yo me encargo de las formaciones. Soy terapeuta en regresión a vidas pasadas, ¿sí? Biodecodificadora también, consultora psicológica, entre muchas otras cosas, ¿sí? De lo que es la terapia regresiva y vidas pasadas, ¿sí? Que no solamente esta es una terapia a vidas pasadas, sino que es una terapia regresiva. Y ahí voy a estar dando un poquito ¿cuál es esa diferencia? ¿Sí? En realidad es mucho más amplia. La terapia regresiva, es mucho más amplia porque va a incluir dos aspectos, ¿sí? En realidad es mucho más que dos, pero bueno, es la vida actual, la vida presente, ¿sí? Y también la vida pasada. Pero en esa vida actual vamos a tomar otros aspectos de esa vida actual, como por ejemplo la niñez, el útero, nuestra gestación, ¿sí? Todo eso también se toma en la terapia regresiva, así que bueno, de eso es que voy a estar hablando dentro de un ratito. En realidad es una terapia transpersonal, es una técnica terapéutica transpersonal que tiene como objetivo traernos, ¿sí? A la conciencia esas experiencias traumáticas, dolorosas, difíciles que hemos vivido a lo largo de esta vida y o de vidas pasadas, como por ejemplo, les decía hace un ratito, ¿no? La adultez, la niñez, el útero también, porque ahí también vivimos situaciones dolorosas, traumáticas. Ahí también fuimos recibiendo creencias limitantes por ahí también de nuestra propia madre. Entonces, eso puede estar haciendo que la vida hoy no sea totalmente plena. Entonces, cuando hablamos de transpersonal, ¿sí? Nos estamos refiriendo a que va más allá de lo personal, es decir, que va a abarcar también el aspecto espiritual. Esta es una técnica hermosa, ¿sí? Porque nos permite sanar a nivel del alma. ¿Qué síntomas también se pueden trabajar desde esta mirada, ¿no? Y desde acá podemos trabajar prácticamente cualquier síntoma. Me refiero a esas situaciones que hacen que hoy no estés totalmente pleno, plena, que provoca malestar, ¿sí? Puede ser un conflicto en cuanto a miedos, ¿sí? Ansiedad, puede ser depresión también. Podemos estar hablando de dificultades para estar en una relación de pareja, ¿sí? O no sé por qué con esta pareja con esta persona, por ejemplo, nunca me pude cortar lazos totalmente. Si siempre nos volvemos a encontrar y no podemos estar juntos, pero hay algo que nos une, que nos conecta, ¿sí? Bueno, eso también, ¿sí? Se puede abordar como un síntoma y buscar que por ahí tiene un origen en una vida pasada, ¿sí? Esos amores que quedaron, que vienen por ahí de vidas pasadas, ¿sí? También podemos estar hablando de dificultades en cuanto al dinero, infertilidades, sobrepeso, bueno, cualquiera de los síntomas que se les ocurra, se pueden trabajar desde la terapia regresiva. La terapia regresiva va a abarcar, como les decía, todos esos aspectos, desde la adultez, la niñez, puede abarcar también el útero, la gestación, ¿sí? Puede abarcar también las vidas pasadas, ¿sí? Y hay otras cuestiones más que vamos a trabajar durante la terapia regresiva que iremos viendo, ¿sí? Que tienen que ver también con posesiones espirituales, almas, desencarnados. Eso también es algo que toma esta terapia. Es un proceso terapéutico y no es cuestión de una sola sesión, ¿sí? Esta terapia nos permite vivenciar los hechos, ¿sí? Esas situaciones que hemos experimentado, ¿no? Esa situación original, con toda la intensidad, ¿sí? Como si lo estuviéramos viviendo nuevamente. Y ahí nos permite liberar las energías que están estancadas y nos ayuda a cambiar determinados patrones que están arraigados, que vienen arraigados. A veces esos patrones vienen de vidas pasadas. Por eso es que es una terapia, porque ayuda a resolver determinados conflictos, ¿no? Y la persona que hace nunca vuelve a ser la misma, la persona que hace una terapia regresiva, porque por ahí tiene una limitación, ¿no? Viene y dice, supónganse, no tengo miedo de hablar en público, ¿sí? Tengo miedo de hablar en público, que ese era mi miedo, ¿sí? Ese era uno de los miedos, de los conflictos que yo vivía, yo me daba miedo, terror a hablar en público, y era algo que lo padecía, ¿sí?
Y yo tenía que saberme todo de memoria, tener todo, tenía mis estrategias, ¿no? Para poder sobrellevar la situación, ¿no? Conforme fui después trabajando a mí y demás. Y eso es lo que nos hace, nos ayuda en eso la terapia regresiva, que si una persona viene, por ejemplo, tengo miedo, en este caso, ¿no? A hablar en público, después lo que hace es descubrir sus capacidades, sus talentos. Entonces, después, ¿sí? Ya puedo hablar en público, ya puedo dar por ahí, no sé, charlas con muchas personas sin tener ese miedo, sin tener esa angustia, esa ansiedad, ¿sí? Y justamente, vuelvo con esto, ¿no? Es una terapia que nos permite encontrar nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos. Entonces, eso con cualquier otro síntoma que se les ocurra, por supuesto, ¿eh? Siempre va a ser de esa manera, porque va a trabajar sobre las creencias, esas creencias limitantes que están arraigadas, que vienen de vidas pasadas probablemente, que no va a ser únicamente de vidas pasadas, como le digo, ¿no? Porque trabajamos en varios aspectos de la vida de la persona. Entonces, a la persona que hace una terapia regresiva, va a empezar a volver a conectar con su esencia, con el amor propio, ¿sí? Con la unión, con el todo, con el origen. Empieza a tener una mirada más abarcativa también de su existencia, de su vida. Y empieza a realizar cambios también, porque eso es lo importante, ¿no? Los cambios que se van a ir realizando luego, ¿no? De esos encuentros. Que no es una terapia de regresión, y no es una sesión de una sola vez, no es voy a hacer una sesión para ver quién fui en una vida pasada o para ver qué hice en una vida pasada y demás, ¿sí? No es eso, porque es un proceso. Entonces, fundamentalmente no va a ser esto, ¿sí? Estoy resumiendo, pero es mucho más que no es, ¿sí? Y en principio es eso, porque muchas veces pasa, ¿no? Que es esa curiosidad de a ver si, ¿sí? Y realmente no, es un proceso terapéutico, es profundo. Vamos a trabajar siempre de la mano de nuestros guías. ¿Sí? Siempre nos van a estar guiando seres de luz, nuestros guías, están sosteniendo el proceso terapéutico y desde este lugar es una mirada chamánica, porque por ahí preguntan, ¿no? A veces, ¿cuál es la orientación? ¿Sí? O si se parece a la mirada de Brian Weiss, por ejemplo, ¿sí? Si está relacionado y la realidad es que sí y no, ¿sí? Sí y no. Porque, por ejemplo, tomando a Brian Weiss, hay algo importante que hacemos desde acá y es pasar en una vida pasada, sí o sí, tenemos que pasar por el proceso de la muerte, en una vida pasada. Ese es un paso fundamental, que hacemos en la terapia, ¿sí? Y ahí es donde por ahí nos vamos a diferenciar un poco porque no nos sirve ir y mirar una vida simplemente sin poder abordar todo eso, ¿sí? Sin poder justamente llegar hasta el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque el momento de la muerte en esa vida es el que nos va a permitir darnos cuenta de que esa experiencia ya se terminó. ¿Sí? De que ese cuerpo ya se murió, de que ahora yo soy otra persona, ¿sí? Que estoy viviendo en otro cuerpo en realidad, ¿sí? Soy esa alma, pero estoy haciendo otra experiencia. Y eso es algo importantísimo. El alma conoce el camino hacia tu sanación. Es el alma el que sabe hacia dónde ir, qué es lo mejor para vos, para poder sanar. Y hay personas que yo las he guiado a regresiones y hemos dejado, porque hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Y he dejado que dejen que su alma justamente se exprese. Y por ahí la idea inicial, al principio, era ir a una vida pasada, y la persona no va a una vida pasada, porque el alma no la lleva ahí. ¿Sí? Decide llevarla a una vida actual, ¿sí? Recuerdo el caso de una mujer que estaba pasando por un duelo, entonces ella viene con esto, ¿no? Que acababa de fallecer un familiar y que quería hacer una regresión para justamente comprender esto, ¿no? Y hablábamos acerca de ese familiar, sí, que era un tío, y desde la muerte de él ella como que se sentía muy triste, sí, muy desganada y demás. Entonces hacemos la regresión pensando que por ahí se conocían, podían conocerse de una vida pasada y tener un lazo, ¿no? Que venía de esa experiencia. Y yo la llevo a una regresión, pensando que va a ir a una vida pasada y no.
Ella se ve tal cual es en esta vida, en este momento, está en un espacio muy oscuro, me dice, estoy en una oscuridad, ¿sí? Está muy oscuro acá. Entonces le voy preguntando, ¿no? La voy guiando, y cuando le pregunto la edad que tiene, supónganse que esa mujer ahora tiene 45 años, ahí era una joven de 16 años, más o menos, pero era la misma de esta vida, no era de otra vida pasada, ¿sí? Entonces, lo que me cuenta ella es que, sí, conforme vamos con la técnica, está con su padre que se está muriendo, el padre está muriendo en sus brazos, y ella todo el tiempo le gritaba a su padre, no te mueras, no me dejes sola, me quiero ir con vos. Me quiero ir con vos, me quiero ir con vos. De hecho, fíjense que ella lo primero que me dice es estoy en un lugar oscuro. Ella se queda en esa oscuridad con el padre. Una parte de su alma se desprende y queda en esa oscuridad, ¿sí? Y después de eso ella intenta suicidarse 2 o 3 veces, no lo logra, siempre la están como rescatando, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos un duelo, ahí ya su alma fue a esa historia porque necesitaba sanar eso. Hicimos el acto de sanación, llamamos al alma de su padre, a la energía de ese papá, y ella pudo despedirse adecuadamente, ¿sí? Soltar a ese papá. Luego trabajamos con el tío también, y hizo lo mismo, ¿sí? Pudo despedirse de ese tío que había muerto en un accidente. Entonces, una de las cosas que ella me dijo después era como si estuviera realmente mi papá, era como si realmente estuviera mi tío, sentía hasta su perfume, ¿sí? Sentía hasta su aroma. Entonces, claro, porque lo que hicimos fue eso, conectar, ¿sí? Con el alma de ese papá, con el alma de ese tío acá, porque vuelvo a decirles esto, ¿no? Es una sanación que realizamos a nivel del alma. El alma conoce el camino hacia la sanación, entonces nos va a guiar hacia donde sea necesario, ya sea a una vida pasada, más allá de que tenemos técnicas y sabemos cómo utilizarlas adecuadamente, que por ahí podemos decir, bueno, por lo que vos me decís, me parece que tenemos que ir a una vida pasada o tenemos que ir al útero, ¿sí? Para sanar esa información que hay ahí. Entonces, eso va a ir surgiendo de acuerdo a lo que la persona traiga. Sí, por supuesto, se puede hacer por Zoom. De hecho, yo todo lo hago por Zoom, tanto la formación como las sesiones, ¿sí? La hago a través del Zoom y tranquilamente se puede hacer. Incluso, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión de que es mucho más fácil todavía y mucho más simple y práctico para la persona, porque ella se acuesta, ¿sí? En su casa, en su espacio, busca ese lugar, y lo que hace es justamente habilitar, ¿no? Con el Zoom, yo la veo. Y cuando termino, ¿no? de hacer todo el proceso, que dura 2 horas más o menos, el proceso de sanación, le pregunto a la persona si quiere quedarse ahí armonizando y recibiendo más esa energía o si quiere que charlemos un rato. Y muchas veces me dicen, bueno, prefiero quedarme acostada, sintiendo, recibiendo esa energía y ya está, me desconecto del Zoom y por ahí después nos mandamos algún mensaje y demás para hablar, ¿no? de algunas cuestiones que les puedo indicar. Pero para mí es mucho más simple porque la persona se queda en su propio espacio, ¿sí? Todo el tiempo que sienta y que desee, ¿no? Para seguir sanando. Les hablé recién, ¿no? Acerca de esa pérdida de una parte del alma, ¿no? Les decía en este caso de esta joven, ¿no? Que una parte de su alma es como que se queda con el padre en esa oscuridad, es como que una parte de su alma se queda muerta también, se muere en realidad en ese momento. No es que se muere, pero es como si se muriera. Y la persona siente que estoy muerta realmente. Porque, ¿qué es la pérdida del fragmento de alma? Esa pérdida va a suceder a raíz de una situación dolorosa, traumática, difícil de procesar. Y una parte de la energía de la persona lo que va a hacer es retirarse, para que esa persona no sufra tanto dolor. Todos hemos experimentado, todas hemos experimentado pérdidas de fragmento de nuestra alma, ¿sí? Si vivieron situaciones de accidente, algún accidente, alguna tragedia, incluso vieron que a veces es común decir o escuchar a una persona decir, con la muerte de mi mamá, una parte mía se fue, ¿sí? Con la muerte de mi papá o de un hermano, de un hijo, ¿sí? Es como si una parte mía se hubiera muerto también. Bueno, eso es una pérdida de fragmento del alma. También sucede en situaciones de violencia, en situaciones traumáticas y también en los abusos, violaciones. Ahí también una parte del alma se retira
para no sufrir tanto dolor. ¿A dónde se va esa parte del alma? Muy buena pregunta, Pao, muy buena pregunta. Una parte del alma queda, ¿sí? En otro plano. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito, voy a hablar un poquito de eso. Por eso es que esta es una técnica chamánica, son herramientas chamánicas las que usamos, porque el chamanismo nos permite justamente viajar a distintos mundos, ¿sí? Y lo que hacemos para traer ese fragmento del alma es hacer un viaje justamente, ¿sí? A ese otro mundo, habilitar eso. Sí, es posible que una ruptura amorosa también cause eso, exacto, así es. Justamente una ruptura amorosa es como una muerte también, es una pérdida, es un duelo también. ¿Cómo se produce esa separación, se podría decir, ¿no? Del alma, de una parte, de un fragmento del alma. Bueno, sucede algo que se llama fragmentación y atrapamiento de la conciencia. En cada una de las experiencias que fue viviendo el alma, y que no procesó adecuadamente, que no pudo expresar, que sintió como mucho terror, miedo, tristeza, enojo, situaciones muy fuertes, se va perdiendo una parte de nuestra energía y un fragmento del alma queda justamente atrapado. Ese atrapamiento del alma pudo haber sucedido en una vida pasada, durante la gestación. Imagínense el nacimiento, un nacimiento complicado, ¿no? Un nacimiento por forceps, donde la persona por ahí no pudo respirar al principio con vuelta de cordón, un nacimiento traumático, quiero decir específicamente. Y a veces también sucede cuando esperaban que yo fuera un varón y soy una niña, ¿sí? Y me siento que me van a rechazar, ¿sí? Entonces es mejor que no nazca, ¿sí? Siento y percibo todo lo que está pasando alrededor también, y me queda, y a veces queda una parte del alma ahí adentro también, ¿sí? Como que no quiero salir totalmente. Supónganse una persona que hoy dice: yo tengo miedo de hablar en público, me pongo nerviosa, tensa cuando hay muchas personas, ¿sí? Porque pienso que me van a juzgar, que me voy a equivocar, que me voy a olvidar algo, ¿sí? Entonces es como que me da mucha ansiedad todo eso, me provoca mucho malestar. Cuando la persona hace una regresión a vidas pasadas, puede ser, podría ser, no digo que sea el único caso, ¿no? La única manera, pero puede ser que haya muerto en la horca, que la acusaban de bruja, y iba caminando en medio de la multitud, que la multitud la insultaba, ¿sí? Entonces cuando veo una multitud me da como, me angustio, ¿sí? Me empiezo a sentir mal, incómoda, tengo miedo, ¿sí? Entonces está reviviendo lo mismo, de hace 200, 300 años atrás, o más todavía, 500 años atrás, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque ahí es donde una parte de su alma quedó atrapada. Esa parte del alma que se desprende, le queda grabada esa imagen, ¿sí? Esa información. Entonces, lo que va a hacer es desde ahí empieza a crear. No es que se desconecta y ya está, sino que el alma, como quedó ahí y hay una conexión todavía igual, porque es mi alma, me va a estar como mandando esa información. Y yo recibo, de que estar en multitud es peligroso, ¿sí? Recibo esa información, de que si hablo y me expreso por ahí me van a juzgar, ¿sí? Entonces es mejor que tenga miedo a hablar en público. Entonces cuando una persona, y por ahí era una mujer que no era bruja, pero sí se dedicaba a algo espiritual, a ayudar a las personas, y hablaba, se comunicaba con las personas, y tenía el don de la comunicación, se guardó el don de la comunicación. Entonces ahora, cuando la persona hace la regresión y hace ese proceso, puede sanar esa historia, darse cuenta que ya terminó esa historia, que ese cuerpo, esa mujer ya se murió, pero tiene que pasar por todo ese proceso, y después, ¿sí? Va a empezar a descubrir sus propios talentos, esas capacidades de hablar, de expresarse y demás, que las fue guardando, las va a empezar a sacar. Es como son partecitas de nuestra conciencia que se encuentran en otro tiempo, en otro espacio, es como en otro plano, queda. Es como también si viviera, creara también desde ese lugar, ¿no? Desde la mujer de hace 500 años, por más que ya pasó mucho tiempo, y eso ya está, ya pasó. El alma, esa partecita del alma no se enteró que ya pasó el tiempo, lo sigue reviviendo una y otra vez,
¿sí? Ahí está sufriendo. Y por eso que cada vez que voy a hablar en público, estoy sufriendo, porque está reviviendo una y otra vez ese evento. Estamos viviendo muchas realidades a la vez, muchas experiencias y muchos atrapamientos están juntos. No es que es el único fragmento del alma que perdimos. Hay muchos fragmentos de nuestra alma que se fueron como perdiendo a lo largo de múltiples vidas, ¿sí? Y también de esta propia vida. Entonces, por eso es que están viviendo, todas están sucediendo a la vez encima, ¿sí? Entonces, a veces me da miedo con esto me da miedo, o tengo otro síntoma, y son distintas situaciones que guardan relación con distintos fragmentos del alma que quedaron justamente atrapados. Y hay que ir trayéndolos, por eso que es un proceso también, es un proceso terapéutico de ir trayendo esos fragmentos, cada uno de esos fragmentos que se fueron perdiendo. Hay algo que para el alma es importante y es con respecto al tiempo, que es que el tiempo no existe. ¿Sí? Si yo me morí hace más de 500 años, para mi alma todavía yo estoy muriendo. Entonces, si una persona murió en la horca hace más de 500 años y hoy siento, en determinadas situaciones siento que me asfixian, que me ahogan, siento una presión acá en la garganta, todavía estoy muriendo, porque para el alma no existe el tiempo. Porque hay un viaje que hacemos, bueno, a la adultez, a la niñez, al útero, a una vida pasada, pero también entre una vida pasada, en esa vida y la actual, hay un espacio, ¿sí? Entre vidas. Y es un espacio donde por ahí estuvimos en contacto con nuestros guías espirituales, nuestros seres de luz que nos estuvieron guiando y diciéndonos, bueno, para esto venís, esta es tu misión, ¿sí? Obviamente no es algo que se nos impuso, sino algo que decidimos junto con nuestros guías. Entonces, ¿para qué elegí a mi familia? ¿Para qué elegí a mis padres? A la pareja, a la profesión. Bueno, todo eso también se puede saber a través de ese viaje que se hace en el espacio entre vidas, ¿sí? Hay personas que durante la regresión, cuando termina una vida, por ejemplo, yo las guío a que vayan a ese espacio entre vidas y por ahí algo que hacen antes, y es que es muy interesante, es pasar por lo que, entre comillas, vamos a llamar que no existe, ¿no? Desde acá, pero tiene otro nombre, lo conocen como el purgatorio, pasan por ese lugar oscuro, que es el bajo astral en realidad, algunas, no todas, pasan por ese lugar previamente, por ese estado de conciencia en realidad, porque no es un lugar previamente. Entonces se quedan un tiempo experimentando esa oscuridad, ¿sí? De acuerdo a la muerte, a cómo haya sido la muerte, ¿no? Si fue una muerte trágica, si fue un suicidio, si la persona se sentía culpable de determinadas situaciones, si no se sentía merecedora de continuar el viaje hacia la luz, entonces se queda en ese espacio, pero es una elección que hace. Ah, ¿cómo que elegí a mis padres? Dice. Exacto, yo lo digo así como para mí súper natural, ¿no? Pero sí, es una elección, elegimos todo, ¿eh? Todo, no, no es tu culpa. Eso es muy importante, Romy, que lo veas de esta manera. No sos culpable. Es algo que yo les voy a contar un caso acá como por ahí te puedo ayudar. Había una mujer que ella sentía este rencor hacia los hombres, ¿sí? Como un odio muy grande, ¿no? Hacia los hombres en general. Y una de las cuestiones que ella tenía en esta vida era que su papá la había abandonado a ella y a su hermanita, ¿no? Y a su madre, las dejó cuando ella era muy pequeña, tendría unos 4 años aproximadamente, 4 o 5, y el padre las deja y se va, ¿sí? Y ella crece con ese rencor, con ese odio hacia su padre, hacia los hombres en general y demás, todo esto también reforzado por la mamá que tenía y demás, ¿no? En un momento cuando ella logra conectar y hacemos, ¿no? esa conexión con su vida pasada, la información que aparece es que ella había sido un hombre en una vida pasada que tenía muchos hijos y que los había abandonado, que había abandonado a sus hijos, que no se hacía cargo, que tenía muchos hijos por todos lados, ¿no? Y que no se había hecho cargo de esos hijos. Entonces, lo que ella hizo, ¿sí? El plan de su alma fue justamente elegir a este papá, a esta mamá, esta experiencia para poder trascender eso que ella había vivido.
¿sí? Pero no como una venís a sufrir, no es un castigo, sino que es algo que yo vengo a sanar, a trascender, a integrar, ¿sí? Entonces, ese era el aprendizaje de ella. Por eso es que, para eso es que había elegido a ese papá. Bueno, cada uno de nosotros elegimos a nuestro padre, madre, a nuestra familia, para algo en particular. Estamos en nuestro árbol genealógico para algo en particular. Incluso aquellas personas que son adoptadas, aquellas personas que son adoptadas también, si toda esa experiencia responde a algo. No es que es algo, un destino, no está destinado, ¿sí? Sino que son tendencias que se van dando en la vida y que tenemos esa responsabilidad, no culpa, la responsabilidad es nuestra de sanar, de liberar esas memorias. Para hablar de los llamados agujeros en el alma, de los samskaras, ¿sí? Este es un término que viene de la filosofía hindú y los samskaras son huellas que quedan en el alma. En realidad, ellos lo definen como huellas que quedan en la mente por experiencias traumáticas previas. Podría ser justamente esto que les decía, ¿no? Abusos, violaciones, maltratos, situaciones de abandono, pérdida de algún ser querido, accidentes. Son como cicatrices que van quedando en la mente. La capa, ¿sí? O la esencia de la mente es el cuerpo astral. Acá me voy a detener un rato porque tenemos varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico. Tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo astral, es decir, tenemos 7 cuerpos en total aproximadamente, o por lo menos los conocidos, ¿sí? Y el cuerpo astral, ¿sí? Es una de las capas también de ese cuerpo mental, está ahí, está muy cerca. Y el cuerpo mental, el cuerpo astral, perdón, vendría a ser el cuerpo emocional también. Astral y emocional es lo mismo, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con, guarda toda la información de nuestras emociones. El cuerpo mental va a estar registrando todas nuestras vivencias, ¿sí? Las vivencias, viví esto, me pasó aquello, lo otro, ¿sí? Fue esta experiencia muy dura, está en la mente, pero las emociones con respecto a esa experiencia están en el cuerpo emocional, en el cuerpo astral. Eso es importante. ¿Por qué? Porque desde ahí, por eso es que le decimos agujeros en el alma, ¿no? Porque lo vamos a estar asociando ahí con las emociones, ¿sí? Entonces, si una persona vive un accidente, por ejemplo, vivió una situación traumática, pasó en determinada calle, en determinado lugar, cada vez que pasa por ese lugar puede experimentar angustia, malestar o evita pasar por ese lugar, porque ese lugar justamente le va a estar recordando ese evento, ¿sí? Entonces, la persona lo va a experimentar como una emoción fuerte, ¿sí? Como miedo, por ejemplo, y lo que hace, lo que hizo en ese momento cuando ocurrió el accidente es mucho, mucho, mucho miedo. Entonces, ¿qué hago? Me voy. Me voy, una parte de mi alma se desprende, pero fue un accidente intenso, ¿no? De mucho miedo, de peligro de la vida propia, de la vida de algún ser querido también. Entonces lo viví con tanto miedo, con tanta intensidad que mi alma, un fragmento de mi alma se va a ir, pero antes de irse tiene que rasgar, ¿sí? Hace justamente ese agujero, rasga esa parte, ¿sí? Que está en el campo astral, y por eso es que decimos, no, esto queda grabado, y el alma se va a otro, queda en ese plano, queda en esa dimensión, y yo me quedo con ese agujero, en el alma, ¿sí? Como que también es esa sensación cuando muere alguien, ¿no? Justo esa falta, esa ausencia, me falta alguien, me falta esta persona, con esta persona yo también me fui, con esta situación que viví se fue mi paz, se fue mi tranquilidad, se fue mi bienestar, con esta situación que experimenté, con este accidente, con esto traumático, la confianza, no confío, esas mujeres que por ahí, no digo que sea el caso de todas, ¿no? Pero en algunos casos, justamente con esta consultante que yo les comentaba, ¿no? Que había sido violada, lo que sucede es esto, ¿no? De no compromiso también, de no me comprometo, no puedo estar en una relación, sostener una relación estable de pareja, conflictos en torno a la sexualidad, ¿sí? Son muchos conflictos que van a estar hablando justamente de esto, ¿no? De ese agujero que quedó ahí, de esa marca, es una marca que queda. La formación está conformada por 6 unidades, ¿sí? Y en cada una de esas unidades tenemos
Materiales que ya están grabados, videos pregrabados, a los cuales se accede a través de un grupo de Facebook, y tenemos nuestros encuentros. En cada uno de esos encuentros hay más teoría, siempre dedicamos 1 hora a la teoría y 1 hora a un proceso terapéutico, un proceso de sanación. Los primeros 2 meses hacemos viajes chamánicos, viajes al mundo de arriba, al mundo del medio, nos vamos desplazando por distintos planos, hacemos sanaciones también. Y después ya empezamos con lo que es las regresiones. En cada uno de nuestros encuentros tenemos regresiones, ¿sí? Regresiones a vidas pasadas, regresiones al útero, si surge hacer regresiones a la niñez, hacemos regresiones a la niñez. Entonces las personas aprenden la técnica, y además hacen un proceso propio de sanación. Si no solamente es ver la técnica, sino también ir sanando en ese proceso. También tenemos espacio de supervisión porque durante la formación ya empiezan a hacer sus propias regresiones, ¿no? Con sus consultantes, con sus pacientes, y lo supervisamos en el espacio. Esta terapia regresiva tiene el enfoque chamánico. Y ahí es donde me preguntaba recién, ¿no? Si puedo saber si tengo alguna por ahí entidad que me está acompañando, o alguna presencia, algunos seres que me están acompañando. Pueden ser desde guías, seres espirituales, ¿no? Ángeles, por supuesto que a través de la terapia se puede saber. Y también puedo saber si tengo almas perdidas acompañándome. Esto es otra de las cuestiones más importantes de esta formación, ¿sí? Abordarlo desde ese lugar. Pero para poder entrar al tema de las almas perdidas, tenemos que hacer algo importante, y es proteger nuestro espacio, ¿sí? Tenemos que estar en un espacio de protección. Todo practicante de chamanismo realiza sanaciones dentro de un espacio protegido. Y por eso es que tomamos herramientas chamánicas, ¿sí? Los chamanes nos enseñan eso. Los pueblos ancestrales, las culturas ancestrales, sabían esto, ¿no? De las pérdidas de fragmento del alma, viene de ellos. Entonces lo que hacemos es abrir espacio sagrado invocando a los guardianes de las distintas direcciones para que nos asistan en ese momento. También tenemos protecciones energéticas con ángeles y arcángeles, también para estar protegidas al momento de hacer las sanaciones. Con el tiempo, ya con la práctica, eso lo vamos incorporando, ya forma parte de nuestro día a día, se puede decir. Continuamente sabemos que estamos todo el tiempo acompañadas de estos seres, ¿no? Guías que nos están sosteniendo también la sanación. En mi espacio sagrado, yo mando. Entra quien yo quiero que entre, ¿sí? Entonces, ya ahí, llamando, invocando a los guardianes de las direcciones, sé que no van a entrar otras energías, entidades, ¿sí? Eso en principio. Ahora les voy a comentar un poquito cuándo sucede que el alma toma posesión de una persona. El enfoque chamánico es esto, ¿no? Trabajamos con los distintos mundos, el mundo de arriba, el mundo de los ángeles, de los seres de luz, el mundo del medio, que es este mundo, esta experiencia en la que estamos acá, que nos movemos también en este mundo cuando hacemos viajes astrales. Y el mundo de abajo. El mundo de abajo es el mundo del inconsciente, el Ukupacha, le dicen ellos. Y el Ukupacha es el mundo donde van a parar todas esas almas, esos fragmentos del alma que me preguntaban a dónde van, bueno, quedan ahí, en el mundo de abajo, ¿sí? Es el mundo inconsciente, es un mundo donde también están las memorias ancestrales, ¿sí? Todo lo que vivieron nuestros ancestros, esas memorias dolorosas también están ahí. Nuestras memorias de vidas pasadas, dolorosas y traumáticas, también están ahí. Nuestras memorias de útero también van a parar ahí, ¿sí? Al mundo de abajo. ¿Quién más está ahí en el mundo de abajo? Las almas perdidas. Almas perdidas, esas almas que perdieron su camino hacia la luz, también permanecen en ese mundo. En ese mundo de abajo, hay varias capas, no hay un lugar exclusivamente, sino que son distintas capas, son distintas como niveles de conciencia, ¿sí? Cuando yo digo el mundo de arriba, del medio y de abajo, vamos a estar hablando de niveles de conciencia también, de planos, ¿sí?
Y este es uno de ellos. Ese plano más denso es donde estamos haciendo nuestra experiencia física, ¿sí? El mundo del medio. ¿M? Entonces, el practicante de chamanismo lo que hace es viajar en esos distintos mundos y guiamos a nuestros consultantes, ¿no? A viajar en esos distintos mundos. Por eso es que durante los primeros 2 meses de la formación aprenden a realizar viajes chamánicos, viajes chamánicos a esos distintos mundos. La mirada chamánica que tiene, y es una mirada, por eso es que cuando me preguntan, ¿se parece a tal terapia o es tal otra? No, es una terapia que sí, obviamente va a tomar de otros autores, de distintos autores, ¿no? Pero también tomo mucho el chamanismo, por mi experiencia. ¿Qué chamanismo tomo? El chamanismo andino, donde vemos algunos códigos andinos también durante la formación, ¿sí? Y el chamanismo guaraní. Chamanismo guaraní, entonces ahí también vemos la mirada que ellos tienen, que este pueblo ancestral tiene acerca de la muerte y de los muertos. Entonces, por eso es que es importante esto, ¿no? De cómo ellos interpretan y también ven esto de la pérdida del alma. También los guaraníes hablan de esto de fragmentos del alma que se pierden. Muchas culturas ancestrales lo toman y por eso es que en esta formación también lo abordamos. ¿Se puede guiar a esa alma en pena a que evolucione? Claro que sí, ese es nuestro trabajo. Sí, para eso es que hacemos todo esto y aprendemos un montón de herramientas para justamente después sacar a esa entidad, a esa alma, para que vaya de la regresión al vientre materno es uno de los viajes que hacemos. Ahí es donde se va a refrescar eso que vivimos en vidas pasadas, eso que venimos a sanar, trascender, aprender. Como por ejemplo, nací con vuelta de cordón y por ahí la persona murió en una vida pasada, ¿no? En la horca, ¿sí? O murió ahogado. Entonces, por eso es importante ir al vientre materno, porque también vamos a encontrarnos esas creencias limitantes que trae. Joana dice, esos fragmentos que están en este lugar que mencionás se rescatan, sí, sirve para algo, es una parte ya que queda muerta, ¿no? Por supuesto, el proceso consiste en traer a ese fragmento del alma, rescatarlo de ahí, llevarlo hacia la luz, invocamos al cielo para que abra las puertas, ¿sí? Del mundo espiritual, del mundo de la luz, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos sostenidas, acompañadas, ¿sí? Con seres de luz. Entonces, la persona lo que hace es entregar ese fragmento, esa historia dolorosa a la luz, y luego de un tiempo, un ratito, ¿no? Porque estamos en 2 horas, 2 horas y media de sesión más o menos. Luego, ese fragmento va a volver otra vez, se va a integrar a la persona. La persona hace un llamado a su alma, invoca a que su alma vuelva hacia ella, pero ya desde la luz, no desde la oscuridad, porque estaba en la oscuridad, la elevamos, ¿sí? Y ella vuelve a integrar esa parte de ella. Así que bueno, es un proceso que es completo. Entonces, en el vientre materno también hacemos un viaje para encontrarnos con esos programas y acá es importante el tema del nacimiento. Si fue un nacimiento por force, vuelta de cordón, tiene todo su procedimiento de ir pasando por cada una de esos momentos del parto, revivir el momento del parto es muy importante, porque ahí la persona se da cuenta de esos programas, de esas creencias, de qué es lo que me está limitando, de no quiero mostrarme al mundo. La regresión a la niñez justamente es la sanación del niño, de la niña interior, de esas situaciones por ahí difíciles, dolorosas, que pudo haber vivido en nuestra niña, y donde una parte del alma quedó ahí. Si, por ejemplo, una persona hoy, ¿no? Una mujer, doy el caso de una mujer, ¿no? Está en una relación de pareja o en cada relación de pareja en la que está, siempre que la situación se vuelve tensa, complicada, ¿no? Donde ya hay discusiones, empiezan las discusiones y los enojos y demás, la persona se va de la relación, deja la relación, ¿no? Me separo. A la primera pelea o discusión que hay es como que no, yo con esto no quiero saber y se va. Y supóngase que ese es el síntoma de la persona. Cuando hacemos una regresión por ahí, después de la charla, porque hay una entrevista previa que se hace, la persona conecta con su niñez y por ahí conecta que mamá y papá estaban peleando, papá era violento, papá le pegaba a mamá o mamá a papá, ¿sí? Había mucha violencia, mucha agresividad y la niña lo vivía con mucha angustia, con mucho miedo a que pase algo, que se van a matar estos dos, ¿sí? Entonces ahí una partecita de su alma se fue y una parte de su alma queda desde ese lugar creando. Entonces ahora la mujer adulta, cada vez que vive una situación similar, lo que va a hacer es desconectarse. Me desconecto de esta relación. Hacemos la regresión a la adultez.
¿sí? Una situación traumática vivida en la edad adulta, también se puede ir y sanar, tomar conciencia, integrar, recuperar ese fragmento de su alma vivido también en la edad adulta. Este es un aspecto importante que trabajamos y es el corte de maldiciones, mandatos, pactos, juramentos. Maldiciones son esas palabras que se dicen, ¿no? Vos nunca vas a poder esto, ojalá que tal cosa, ¿sí? No necesariamente utilizan la palabra te maldigo, pero sí nunca te vas a casar, nunca vas a tener pareja, nunca vas a prosperar económicamente, nunca, ojalá que te vaya mal en tu negocio, ¿sí? Esas palabras en tus proyectos, en tus sueños, esas palabras que las personas dicen y por ahí no te las dicen directamente. Sino que ya el pensamiento también va. Pero lo que pasa es que esa maldición va a generar un malestar para los dos. Y esa maldición puede ser de una vida pasada. Puede ser que la persona, la consultante o la paciente, ¿sí? Hoy no está pudiendo prosperar económicamente. Y cuando hace una regresión a vidas pasadas, se encuentra que ella, en una vida pasada, le echó una maldición a una persona. ¿Mm? Puede ser también que haya estafado, pueden haber habido distintas situaciones, pero en este caso, ¿no? De maldición. Entonces, como ella le echó una maldición, todo vuelve, siempre vuelve. Y la maldición afecta tanto al que la promulga como al que la recibe. Entonces, y eso va a quedar por varias generaciones también. Entonces, bueno, ahí lo que se hace es hacer el corte de maldiciones, se hace una extracción chamánica, ahí vamos a trabajar desde el chamanismo para extraer esa energía que está en en alguna parte del campo vibratorio de la persona, en algún lugar. Lo mismo que pactos, juramentos, nunca te voy a dejar, siempre vas a ser el amor de mi vida, nunca nos vamos a separar. ¿Sí? Y por ahí, eso se lo dijo en una vida pasada y acá están juntos otra vez, pero no son felices. ¿Sí? No, ya no quiero, ¿sí? Estar con esta persona, o no, en un principio sí, pero ahora ya no, y no me puedo separar, y siento que no lo puedo dejar. Y viene de un pacto, de un juramento, de un cordón, ¿sí? Que ya viene desde vidas pasadas, que se puede, por supuesto, cortar. Tenemos que hablar de las almas perdidas, ¿no? Son almas que perdieron su camino hacia la luz, por eso es que quedan en un limbo, se puede decir, ¿no? Quedan en ese bajo astral, quedan en este plano ahí. Estamos todos, en realidad estamos todos en simultáneo. Y ellos lo que van a hacer es conectarse con alguien en particular. Para hacer esa posesión no lo hacen con cualquiera. Es una persona, puede ser un alma perdida de vidas pasadas, una persona que en una vida pasada le hizo daño a alguien o no, pero esa alma sí lo interpretó como que le hizo daño y la persigue vida tras vida. No, esa alma no encarnó de nuevo, quedó perdida, no encontró su camino hacia la luz. Después de un tiempo, las almas que desencarnan, si no van hacia la luz, pierden su camino, ¿sí? Porque van perdiendo energía justamente. Entonces pierden el camino hacia la luz. ¿Cuándo es que se vuelven almas perdidas? Cuando los asesinos, ¿sí? Si es que no se arrepienten, si es que sienten culpa también, pero no digo todos los asesinos, los que sienten culpa. Dicen, me siento culpable o siento que quiero seguir lastimando a las personas, me quiero quedar acá para seguir haciendo daño también. Los suicidas, si es que sienten culpa, no todos los suicidas, solamente el suicida que se siente culpable, que siente que no merece ir hacia la luz, ¿sí? Cualquier alma que al desencarnar decide quedarse en este plano, que diga no merezco ir hacia la luz o me van a castigar. Si yo voy, me van a castigar, mejor me quedo acá. O me van a mandar al infierno, si creen en el infierno. Esas almas, ¿no? Que en vida, como personas, no buscaron una evolución espiritual también, evolucionar espiritualmente, que creen que no hay nada más allá después de la muerte. La muerte ya está, se terminó. Y también quedan como almas perdidas, hay muchos, las que no son conscientes de que murieron, de que ya su cuerpo físico está muerto, que murieron en un accidente y no pasó muy rápido, o están en estado de coma o anestesia general, situaciones así de desconexión, donde cámara de gas, ¿sí? ¿Sí? También. Entonces, esas van a quedar, quedan si no son conscientes, por supuesto. Cuando morimos naturalmente, el alma se eleva rápidamente. Depende del alma, Isabel. Si el alma cuando muere naturalmente dice,
yo siento que hice muchas cosas malas y demás y no merezco ir hacia la luz, se va a quedar. ¿Sí? ¿Por qué se queda? Porque tiene libre albedrío, porque sus seres de luz están para guiarlo, pero como vibra bajo, como cada vez culpas, enojo, resentimiento y demás, así que el alma vibre cada vez más bajo. Entonces, los seres de luz no lo pueden llevar, no pueden guiar. Pero ahí entra en acción alguien. Por eso es que vemos los tres mundos, ¿sí? El mundo de arriba, donde están los seres de luz. El mundo de abajo, donde están ellos. ¿Y quiénes están en el mundo del medio? Nosotros, nosotras, ¿sí? Entonces nosotras lo que podemos hacer es ayudar a esa alma a elevarse. Eso es lo que hacemos. La ayudamos a que se eleve hasta nuestro nivel y desde ahí la mandamos hacia arriba, se puede decir, hacia la luz. ¿Sí? Pero necesita justamente ese soporte, ese trabajo que hacemos nosotros, porque si no, se quedan ahí. Muchas almas buscan, ¿sí? A trabajadores de la luz, a personas espirituales, a canalizadores, para que los ayude a elevarse porque los pueden percibir. Bueno, entonces esta posición espiritual, para que la persona, ¿sí? Reciba o sea víctima, pueda ser un blanco fácil, se puede decir, de una posición espiritual, tiene que ser alguien que tenga determinadas características o que pasó por una intervención quirúrgica con anestesia general, donde el alma se desprendió, si es que tuvo mucho, mucho miedo, personas que por ahí estuvieron en estado de coma, puede ser personas que tienen adicciones también, ¿sí? Alguien que pasó por una situación traumática, en el momento del trauma, cuando el alma se va, ahí también deja un espacio, ese hueco, ese agujero que queda en el alma, da la posibilidad de que lo ocupe otra conciencia. Entonces ahí es cuando se puede producir la posesión. Son muchas otras características, ¿no? que pueden tener las personas, ¿no? Que son como blanco fácil de esas entidades. Entonces, el trabajo que hacemos justamente es conectar con ellas para liberarlas, para que se vaya, para liberar al consultante, al paciente y también para liberar a esa alma. ¿Sí? Esas almas perdidas buscan a veces a las personas para que las ayuden y otras no. Otras las buscan para molestarlas, para provocarles daño, porque hay almas que quieren dañar. ¿Sí? Que tienen intención de dañar y hay otras que no. Incluso hay almas que por ahí no tienen intención de daño, pero terminan provocándole un daño a la persona, porque lo que sucede es que el alma entra en la conciencia de esa persona y la persona que está poseída, que tiene esa posesión, ¿no? Que tiene ese adosado, empieza a actuar diferente. De repente, por ahí, desde que falleció mi abuela, yo empecé a actuar distinto. Me siento que empiezo a actuar como mi abuela, ¿sí? No sé, me duelen las piernas como le dolía a mi abuela, ¿sí? Empiezo a tener como las características de la abuela. Y por ahí era la abuela la que se le quedó adosada, ¿sí? Puede ser también, y esto es algo importante con respecto a las almas perdidas, es que pueden estar adosados incluso desde el vientre materno, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Esto lo digo por experiencia, lo he visto, he trabajado con almas que han quedado ahí adosados y son hermanos por ahí de la persona, ¿no? A veces son abuelos, bisabuelos también que quedan desde el vientre ahí acompañando a esa energía, a ese nuevo ser. ¿Qué pasa con las almas de los niños, de los bebés? ¿Sí? Que muchas veces pasa esto, ¿no? El alma de un bebé es un alma puro, ¿no? Inocente, que va inmediatamente hacia la luz, no siempre. Una partecita del alma, si vivió una situación dolorosa también y demás, se va a quedar. Y se queda ahí, en este plano también. Esa alma que se queda acompañándolo en la posesión, la persona no sabe que tiene esa alma acompañándolo. No, mira, generalmente es como que actúo diferente, no sé por qué, hay una conciencia que me guía, hay algo que de repente sale, pero yo no soy así. De repente me enojo y no sé por qué, y es como que, pero yo no era así. Y de un día para otro empecé a cambiar, y la persona no es consciente de que hay otra energía, pero siente que hay algo en ella que cambió. Entonces, bueno, ahí cuando hace la regresión, le damos la posibilidad, si ella lo siente, bueno, a través de la técnica, ¿no? Puede decir, si siento que hay una energía acá, bueno, le damos la posibilidad a esa entidad que se exprese, que empiece a hablar y nos cuente. Y la persona, la consultante, es la que habla, pero es como que cambia el tono, le cambia la voz muchas veces, es diferente, no es la misma persona. Te das cuenta que estás hablando con otra persona. Les mando un beso y bueno, buena semana, nos estamos viendo y cualquier cosa.